Pues bueno, bienvenidos de nuevo a Más Vida, a esta serie Sobreviviente. Hoy es la segunda parte. Estamos hablando de cómo superar el abuso, el maltrato, cómo pasar de víctimas a vencedores en Cristo Jesús. Sí. Yo quiero animarte que vayas abriendo tu Biblia. Ahorita te digo dónde para que no te distraigas. Pero antes ayúdame a darle una fuerte bienvenida a todos los que nos acompañan de los campus e iglesias Más Vida en otras partes de la ciudad y del país. También los que nos están viendo por internet, por televisión. Bienvenidos. El día de hoy estamos viendo la serie Sobreviviente, superando el dolor, el abuso, el maltrato. ¿Sabes que vivimos en un país donde mucha de la cultura es de abuso y de maltrato? Se dice que en México el 88% de las personas han sufrido algún tipo de violencia. Violencia verbal, violencia emocional, violencia física, violencia sexual, violencia económica también, tanto que les roben algo o que los manipulan por no dar suficiente a hijos, a esposa. Hay un montón de tipos de violencia y el 88% de las personas en nuestro país la han sufrido. Eso significa que estamos en una cultura, vivimos en una cultura de abuso, de maltrato, de desprecio y de heridas que nos hacemos unos a otros. Y hoy quiero hablarte de una situación en la Biblia, una historia que es súper fuerte. Es más, si no estuviera en la Biblia, no sé si me atrevería a leerlo en otra parte, porque está medio grueso. O sea, olvídate de La Rosa de Guadalupe ni que 8 cuartos. Está grueso la historia esta, ¿no? O sea, qué novela ni qué nada. O sea, está fuerte esta onda. Y es la historia de la familia del rey David. Dígale a su vecino, hasta en las mejores familias ocurre, ¿verdad? Dígaselo, anímelo. No importa dónde vengas, pasan cosas en la familia. Y esa es la familia del rey David. Y tenemos la historia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, en el verso 1. Y dice: ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnón, su medio hermano. Ahora, es medio hermano porque no me pregunte por qué, porque no se la voy a contestar. Pero había reyes y gente que tenían más de una mujer. Yo no sé si con una ya es demasiado. ¿Para qué otra? Pero este tenía varias mujeres y Tamar y Absalón eran hijos de una mujer. Y Amnón era hijo de otra mujer, por eso eran medios hermanos. Y dice que se enamoró perdidamente de Tamar. ¿Alguien se ha enamorado perdidamente de alguien? Los casados por lo menos deberían de gritar o algo, ¿verdad? Las esposas deberían de voltear con su esposo: ¿que tú no te enamoraste perdidamente de mí? ¿Qué te pasa? Levanta la mano, idiota. No, pero entonces dice que se enamoró perdidamente de Tamar. Y Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Fíjese, la obsesión enferma. Dice que ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, que no era tan amigo, quien era hijo de Simea, hermano de David. O sea, mucho del maltrato y dolor, no todo, pero mucho se da en la misma familia y con familiares. Cierto día Jonadab le dijo a Amnón: ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Y se la cuento porque está larga la lectura. Dice que le dijo: mira, finge estar enfermo y luego dile a tu papá David que te venga a ver. Y luego cuando venga a verte tu papá David, dile que mande a tu hermana Tamar a prepararte unas gorditas michoacanas, que porque eso te va a hacer de verdad la historia ya está. Gorditas no, pero era algo que le tenía que hornear. Y que vaya. Y entonces va David, le dice: papá, que manda a Tamar para que me cocine y me voy a sentir mejor. Nomás verla me va a alegrar el día. Y mira, y que la terapia de la risa y toda esa onda, y me va a ayudar y listo, ¿verdad? Entonces David manda a Tamar llega y le está cocinando esto. Y dice el verso 9: cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y le dijo a sus sirvientes: salgan todos. Y le dijo a Tamar, verso 10: tráeme la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Y Tamar le llevó, le digo, las gorditas michoacanas. Eso ahí está. Pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró
Y la implicación de esa palabra en hebreo es la agarró por la fuerza y le insistió: ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. Dice: en Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios, y la palabra es pervertidos, más grandes de Israel. Por favor, solo habla con el rey. Hay que hacer las cosas bien. Habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Vamos a hacerlo bien. Pero Amnón no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la violó. Pasaje muy fuerte. Señor, ayúdanos hoy a escudriñar tu palabra y aprender y a ser libres también. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Lo primero que tenemos que ver en este pasaje, y antes de continuar con mi enseñanza, quiero pausar aquí, porque dice que Amnón estaba obsesionado, y Amnón era más fuerte que ella, y Amnón la manipuló y se aprovechó de ella. Y quiero decir esto porque la agresión o el abuso, el maltrato, es por el pecado del agresor. Porque muchas personas que sufren maltrato, que son víctimas, se culpan a ellos mismos. Tamara a lo mejor podría haber dicho, y pasan las víctimas, a lo mejor si me hubiera puesto otro vestido, a lo mejor si hubiera hecho enchiladas en vez de gorditas, a lo mejor si hubiera, o sea, no, y la víctima se culpa y se autoflagela pensando que fue su culpa. Y quiero decirte hoy, el día de hoy, si tú has sido maltratado, mírame a la cara, no es tu culpa. El pecado de esa persona lo llevó a maltratarte y herirte. Es culpa de su obsesión, y su pecado no es tu culpa. Y por cierto, si tú eres un agresor, has agredido o estás agrediendo a alguien con violencia física, emocional, verbal, sexual, económica, de cualquier índole, sea tu esposa, tus hijos, extraños, familiares, a quien estés agrediendo, hoy tienes que arrepentirte, porque tu pecado es en contra de Dios. Dios defiende a los débiles, y mientras tú no te arrepientas, tú eres enemigo número uno de Dios. Porque si agredes y te aprovechas de gente débil, estás agrediendo el carácter de Cristo Jesús. Dice Eclesiastés capítulo 12, verso 14: Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Así que si tú estás agrediendo a alguien, estás en enemistad con Dios. Las buenas noticias es que si hoy tú te arrepientes y entregas tu pecado a Cristo Jesús, Él te perdona, y Él te va a dar el poder y la fuerza el día de hoy para que tú seas una persona distinta. Porque en México ya no queremos más abuso, más violencia, más maltrato. Queremos un país de paz, un país de bendición, un país que levanta, que dignifica a las personas, que no se aprovecha de los débiles, sino que levanta a los débiles. Alguien dele un fuerte aplauso al Señor. Y tiene que empezar por la iglesia este cambio. Tiene que empezar por la casa de Dios este cambio. Porque sabes, aquí, claro, aquí hay varios agresores. Aquí hay 3 agresores incluso. Está Amnón, que fue el que la agredió directamente. Está Jonadab, que le dio la idea, porque siempre hay un pelado que da la idea o que es cómplice. Y yo me acuerdo que de niño, a los 12, 13 años, un tipo que se decía mi amigo me regaló material para adultos. Y eso me hirió y quebró mis pensamientos y mis emociones durante muchos años. Y ciertos amigos también son cómplices de que uno sea lastimado. Luego vemos a David, y David, siendo el rey, lo vamos a leer más adelante, David se enteró del asunto, dice que se enojó, pero David, siendo la autoridad judicial, la autoridad política, no hizo nada, también fue cómplice. Así que hubo muchos agresores. Y quiero decirte algo, en México hay muchos agresores, cómplices, autoridades. A veces los papás como autoridad son cómplices, a veces el tío, a veces el amigo, a veces en todos lados hay cómplices. Y hoy es el día que la iglesia de Cristo Jesús se arrepienta de ese pecado, porque no solo ocurre en las altas esferas de influencia, ocurre en nuestras casas. Y si queremos que haya cambios allá arriba, tiene que haber cambios aquí en nosotros primero. Así que hoy, si tú estás siendo un agresor, fuiste un agresor, eres un agresor, hoy Dios te está dando la oportunidad
de darle vuelta a tu vida y arrepentirte y dejar ese pecado atrás en el nombre de Cristo Jesús. Pero regreso a las víctimas, escúchame, no fue tu culpa. Quiero que voltees con alguien y le digas con cariño, no fue tu culpa, no fue tu culpa. Verso 15, sigamos leyendo esta historia porque se pone más buena, o más bien peor. Verso 15 dice: de pronto el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Fíjese con eso. O sea, la agredió porque estaba según perdidamente enamorado, ahora la odia más de lo que la amó. Y le dijo: vete de aquí, le gruñó. No, no, gritó Tamar, echarme de aquí ahora es aún peor de lo que ya me hiciste. Pero Amnón no quiso escucharla. Entonces llamó a su sirviente y le ordenó: echa fuera a esta mujer. Fíjese el desprecio. O sea, ni su nombre mencionó. Echa fuera a esta mujer y cierra la puerta tras de ella. Así que el sirviente la sacó como basura y cerró la puerta detrás de ella. Y quiero que te imagines el cuadro. Y Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era la costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica, echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose la cara con las manos se fue llorando. O sea, estoy usando este ejemplo porque es muy fuerte, pero también porque hay muchos tipos de agresión aquí. Vemos, está la agresión física y sexual, está la agresión de palabras, llévate a esta mujer, está el desprecio psicológico, está la amenaza, está la intimidación de que uno le cierra la puerta. Y mira, muchos están sufriendo mucho tipo de abusos hoy. Hay extorsiones, hay amenazas, hay intimidaciones, hay palabras, hay gritos, hay mangoneos, hay manipulación, hay abuso con niños, con adolescentes, hay violencia económica, psicológica. Y este pasaje engloba todo eso. A lo mejor dices: Andrés, pero a mí no me tocó algo así. No, pero a lo mejor te tocó otra cosa donde alguien por la fuerza o por su posición de ventaja se aprovechó y te lastimó. ¿Alguien está siguiendo esto o no? Y todos hemos pasado algo así. Dice que la echó y se fue llorando. Verso 20, su hermano Absalón la vio y le preguntó: ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada. Fíjate, calladita te ves más bonita. No digas nada porque es tu hermano. ¿Y sabe qué? Así es en muchas familias. Shh, no digas nada. Tu hermano, tu papá, tu tío, nada. Hay que guardar las apariencias. Todo bien, esta familia está muy bien. Pero por dentro es un pozo y un abismo de dolor y de trauma y de gritos y de insultos y de abuso. Dijo: cállate, no digas nada. Es tu hermano, no te angusties por eso. Qué buen consejo. No te angusties, tranquilo. Así pues, Tamar vivió como una mujer, escuche, desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Y cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Pero si lees la historia, aunque se enojó, nunca hizo nada. Y quiero hablar solo, otro paréntesis para papás. Papás, defiendan a sus hijos. No solo enójense por algo, defiendan a sus hijos. Cuiden con quién los dejan, cuiden con quién los encargan, cuiden qué tipo de cosas ven, quiénes son sus amigos, con quién pasan su tiempo. Porque tú nunca sabes, parece un amigo, ese cuate con que lo dejaste, la familia parece estar, pero tú no sabes. Se enojó mucho, pero no hizo nada. Verso 22, Absalón nunca habló de esto con Amnón, sin embargo lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Ahora, esta es una historia, le digo, muy fuerte. O sea, la Rosa de Guadalupe se quedó bien abajo, ¿verdad? O sea, esto está grueso y es neta. Y dices, ¿por qué pasan? O sea, ¿por qué la Biblia nos enseña estas historias? Yo creo en lo personal porque Dios quiere que sepamos que Él sabe de estas cosas y que Él se compadece con los que lo sufren y que Él quiere que aprendamos de lo que no se hizo bien o de lo que en otros casos se hizo bien para que tengamos esperanza y seamos librados de eso. Y por eso es que la Biblia es tan real con estas cosas, porque los problemas son reales para nosotros. Y sabes, es increíble que aquí tanto Tamar como Absalón, porque Absalón también fue agredido, fue una víctima secundaria. O sea, alguien se metió con su hermana. ¿Y cuándo saben que cuando se mete uno con la hermana de uno? O sea, tú también eres agredido. Alguien se mete con tu familiar, alguien le hace algo a tu familiar, a tu hijo, a tu hermano, o sea, eso te afecta a ti.
Entonces Tamar está afectada y Absalón está también agredido. Y los dos se guardan el dolor, se guardan el coraje. Tamar se guardó tanto el coraje que dice que ella vivió el resto de su vida desconsolada. O sea, el resto de su vida Tamar cargó con la vergüenza, con el dolor, con el desconsuelo, y ella quedó destruida. La palabra es desolada, destruida el resto de su vida. Y hay gente hoy que están vivos pero están deshechos, destruidos, porque no han podido soltar el dolor. Y luego Absalón, el dolor se convirtió en odio, y vemos que unos años después mató a su hermano Amnón y se vengó también de su padre, le quitó el trono, porque yo creo no había perdonado a su papá porque no intervino, y aparte le quitó el trono, y luego agredió a las esposas o a las concubinas de David. Él se volvió un agresor porque él guardó el dolor. ¿Alguien está siguiendo esto o no? Cuando tú no lidias con el dolor de algo que alguien te hizo, de algún maltrato, algún abuso, algún asalto, alguna violencia, lo que sea, cuando tú no tratas con ese dolor te va a hacer que estés destruido el resto de tu vida, o te va a llevar a destruir a otras personas. Por eso es que el día de hoy quiero decirte: no permitas que el dolor defina tu futuro. Necesitamos hoy traer nuestro dolor a los pies de la cruz y ser libres de ese dolor, libres de esa experiencia, para que ese dolor no defina quiénes somos, sino que la gracia de Cristo Jesús defina quiénes llegaremos a ser, cuál será nuestro futuro y nuestro propósito. Tamar y Absalón quedaron deshechos. Ellos distorsionaron el propósito de Dios porque guardaron el dolor. Quiero que voltee con alguien y le diga: no permitas que el dolor defina tu futuro. Dígaselo: no dejes que el dolor defina tu futuro. Yo sé que fue difícil, yo sé que fue horrendo. Ojalá y nunca te hubiera pasado eso. Ojalá y no te hubieran gritado así. Ojalá y no te hubieran criticado así. Ojalá y no te hubieran hecho eso. Pero ahora que te ha sucedido, no permitas que ese dolor dicte el resto de tu vida. Tú tienes un futuro glorioso en Cristo Jesús, brillante, un futuro de prosperidad, de propósito, de gracia, de gozo en el Señor, de paz, de restauración, de sabiduría, de misericordia. Tu futuro es distinto en Cristo Jesús. Si vas a aplaudir, hazlo con ganas el día de hoy. No permitas que tu dolor defina tu futuro. Tienes un futuro distinto en Dios. Ahora, hay tres cosas que ellos no hicieron que nosotros sí tenemos que hacer para superar el dolor. Hay tres cosas. Si estás tomando notas, es un buen momento para sacar tu libreta o tus notas. Y hoy voy a usar, porque me siento últimamente muy escolástico, voy a usar 3 A's. La semana pasada fueron 3 con, ¿verdad? No por qué, sino qué. Y hablamos de 3 con, ¿no? Del consuelo, de la confianza, la conciencia. Hoy vamos a hablar 3 A's. Y la primera A es: alza la voz. Cuando llega Tamar con Absalón, ¿qué le dice Tamar a Absalón? ¿Qué le dice? Calladita te ves más bonita. Y la verdad es que nosotros preferimos no decir las cosas. Preferimos quedarnos callados porque no nos queremos meter en problema nosotros. Y a veces la víctima dice: no, es que si le digo, luego el regañado voy a ser yo, o voy a meter a fulano en problemas, y mejor uno se quiere quedar callado. Esa es nuestra tendencia. Yo me acuerdo de niño, por ahí de 9, 10, 11, 12 años, por ahí más o menos. Vivíamos en una casa que teníamos una barda con una reja, así como un arreglo de reja, y esa reja tenía unos picos bien filosos. Y mis papás siempre me decían: Andrés, no te brinques la reja. Y yo, ¿qué hacía? Me brincaba la reja. Y un día que me estaba brincando la reja, me resbalé en uno de los tubos y caí. Justo estaba así arriba y me resbalé. Caí, el pico de uno de los tubos me pegó aquí en la costilla. Así caí con todo el peso. Yo no sabía, pero después me enteré, como el dolor me duró más de 3 meses, que me había roto una costilla, literal. Pero cuando yo caí sobre eso, yo me decía, claro, porque si gritaba, alguien se iba a enterar. Me bajé de allá y regresé a la casa, y mi mamá: ¿qué pasó, Andrés? Y no dije nada, me quedé callado. Me acuerdo en otra ocasión que estaba andando en bici y
me atacaron unos perros y me puse nervioso y volteé el manubrio y caí y se me enterró el manubrio aquí en el estómago, perdí el aire, me desmayé, ahí quién sabe en dónde, y desperté y 5 adultos desconocidos, por cierto muy feos, me estaban viendo así hacia abajo, me estaban echando aire y alcohol y todo para despertarme, ¿verdad? Y pero de nuevo me había salido sin permiso, entonces cuando llegué a casa no dije nada. Luego en la primaria empecé a ser humillado, criticado. Yo hoy le llaman el bullying, ¿verdad? A lo mejor mis amigos dirían, ay Andrés, bájale, no fue tanto, nomás era una broma entre cuates, o sea, ¿verdad? Pero la verdad es que a mí me afectó mucho, ¿no? Y todo ese bullying, y la verdad es que yo nunca dije nada, todo me lo quedé guardado, me lo callé. ¿Por qué? Porque es nuestra tendencia quedarnos callados. Pero ¿sabes qué? Yo creo que necesitamos una cultura donde alcemos la voz. Algunos papás incluso hasta ni contribuyen a que sus hijos alcen la voz, porque empiezan a decir algo, ay hijo, no exageres, tranquilo. No, ¿cómo? No, esa persona nunca te pudo haber hecho eso. Y los callan y luego los regañan a ellos por exagerar o por decir mentiras según ellos, pero está alzando la voz. Y los papás a veces contribuyen a que haya todo el mundo se calla. Tenemos que alzar la voz. Al primero a quien tenemos que alzar la voz es a nuestro Padre Celestial. Si estás padeciendo algún maltrato, alza la voz a Dios. Él es nuestro juez, Él es nuestro Salvador, Él es quien tiene la salida. Tenemos una sesión de oración los lunes a las 8 de la mañana en casa de oración, orando por todas las personas que están en esas redes de esclavitud y de trata de personas y esclavitud sexual en México, y se tienen que romper esas cadenas y tienen que ser libres esos niños y niñas y adolescentes en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que alzar la voz en oración a Dios, no solo por nosotros, sino por otra gente que está padeciéndolo. Creo que también tenemos que alzar la voz con las autoridades. Tienes que ir con la persona idónea. Si no es con tus papás, a alguien, porque a lo mejor es en casa el problema, alguien que tenga autoridad moral en tu familia, alguien que pueda hacer algo al respecto, algún líder, alguien. Alza la voz. No te quedes con el miedo. Ellos se quedaron con el miedo y mira lo que pasó, se destruyeron sus vidas. Yo creo que tenemos que generar una cultura donde está bien hablar de esos problemas y tenemos que escucharlos y solucionar estos problemas. Es agresión sobre agresión cuando el que padeció algo quiere hablarlo y no lo dejan hablar y lo callan. Hay que alzar la voz. Hay que alzar la voz también a las autoridades civiles. Yo sé que algunos no quieren y yo respeto su decisión, pero hay casos donde yo creo que hay que llevar el asunto a las cortes. Hay que levantar la voz. Hay asuntos de abuso sexual y de un montón de otro tipo de abusos y amenazas y cosas que hay que levantar la voz. Porque si no, entonces, ¿qué va a ocurrir? Dices, Andrés, pero ellos no hacen nada y son cómplices y mira y el otro. Ellos van a entregar cuentas un día a Dios por la manera en que ellos respondan. Pero tú y yo tenemos que levantar la voz. Mira, quiero ponerte unas páginas de internet porque creo que los cristianos tenemos que alzar la voz a favor de las víctimas de trata en nuestro país. Estos movimientos están haciendo la diferencia. Se llama findelaesclavitud.com. Unidos hacemos la diferencia.com, las puedes anotar, o fundacioncaminoacasa.org. Y yo quiero animarte a que te sumes a un movimiento donde ciudadanos están levantando la voz en contra del abuso a niños y niñas. ¿Sabes que Michoacán está en los primeros lugares de trata de niños y niñas y adolescentes? Michoacán está en los primeros lugares de violencia intrafamiliar. Alguien tiene que levantar la voz. No podemos seguir una sociedad ciega nomás donde no pasa nada y el rato. No, hay que levantar la voz. Y a lo mejor tú no quieres meter a alguien en problemas, pero sabes, necesitas resolver eso. Hay que levantar la voz. Pues gracias por todos esos amenes. Y ¿sabe por qué le cuesta trabajo a usted decir amén? Porque en esta cultura que vivimos mexicana, no solo vivimos aplastados, sino que vivimos callados.
Y eso produce más problemas. Nos callamos en casa, nos callamos aquí, nos callamos allá. Alguien tiene que alzar la voz en el nombre de Cristo. Tamar no dijo nada, Absalón no dijo nada. Dice que nunca habló con su hermano, nunca habló con el rey David. Nunca nadie dijo nada y nunca nadie resolvió nada. Y padecieron por eso. Vuelta con tu vecino y dile: hay que alzar la voz. Alguien tiene que alzar la voz. Ojalá y en Morelia se levante, en Michoacán se levante también un movimiento, una fundación, alguna familia, algún hombre, mujer que alce la voz por los que están sufriendo en Michoacán. Tenemos que levantar, a lo mejor alguien se anima, Dios te pone un sueño de abrir una casa para rescatar a niñas y niños que están siendo violentados. Ojalá y haya algo así en Morelia algún día. Ojalá alguien aquí tenga la fe y la palabra de Dios para hacerlo algún día. Y vas a contar con todo el respaldo de todos nosotros, pero ojalá y hagamos eso algún día. Hay que levantar la voz. Número 2, anímate a perdonar. Grite conmigo: anímate a perdonar. Dígalo otra vez: anímate. Sabes que Tamar se guardó todo, no perdonó, y dice la palabra, quedó desolada. La palabra es desconsolada, desolada. Quiero que te imagines este cuadro un momento, por favor. Desolado significa como cuando un tsunami golpea una ciudad. ¿Has visto las fotos que queda la ciudad deshecha? Significa como cuando el tifón que acaba de pegarle a las Filipinas, o una bomba nuclear pega en una ciudad y queda deshecho. Está la ciudad, pero ya no hay vida, están ruinas. Y dice que Tamar el resto de su vida estuvo en ruinas. El resto de su vida vivió con esa identidad de haber sido abusada y deshecha y destruida. Y sabes, ella no tenía que pasar así el resto de su vida, pero así decidió. Por eso que mira, alguna gente que no perdona el abuso, el dolor, el rechazo, ¿sabes qué ocurre? El resto de su vida siguen brincando en relaciones abusivas o situaciones abusivas. Por eso es que mujeres que tenían un novio abusivo, luego andan con otro abusivo y otro abusivo y dicen: pues ¿qué? ¿Tengo imán para perdedores o qué? O sea, ¿a poco tengo un letrero que dice: vengan todos los losers? O sea, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué me toca puro hombre gacho? O sea, ¿qué onda conmigo, no? Y la verdad es que se mete a una relación abusiva porque no ha podido perdonar la relación pasada, la agresión pasada. Y como sigue desolada, gente sigue pisoteando esas ruinas. Pero nadie puede pisotear un edificio. Cuando estás sano y perdonado y perdonas y sueltas, nadie puede pisotear eso. Pero cuando estás en ruinas y no perdonas, cualquiera llega y sigue pisoteando porque no has soltado el perdón, o sea, no has perdonado. ¿Alguien está siguiendo eso? Así que necesitas perdonar, porque si no vas a seguir el resto de tu vida con una identidad de destrucción. Gente te va a seguir rechazando, gente te va a seguir maltratando, va a seguir abusando de ti. Necesitas perdonar. Andrés, pero no solo, yo sé que no se merece tu perdón, así como tú y yo tampoco merecemos el perdón de Dios. Pero si tú quieres levantar esas ruinas, tienes que empezar a perdonar. Si tú no quieres vivir el resto de tu vida desconsolado, desolado, hoy necesitas perdonar en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que es difícil, que a lo mejor no quieres, que Él no se lo merece. No importa, solo hazlo. Primero, por obediencia a Dios. Segundo, porque tu futuro depende de que tú perdones. Que Dios levante esas ruinas otra vez y levante una vida gloriosa, en donde alguna vez hubo destrucción, ahora hay vida en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ves? Hay que perdonar. Ahora, el otro en la historia que no perdonó es Absalón. Este Absalón, les digo, guardó el coraje, el odio y no perdonó. Y luego armó un complot. 3 años estuvo planeando cómo matar a su hermano Amnón. Luego, años después, estuvo planeando cómo quitarle el trono a su padre David, porque tampoco perdonó a David. Y luego en la azotea del palacio de su papá, violó a todas las concubinas de su papá. O sea, el agredido se volvió un agresor. Entonces vemos a dos gentes agredidas. Una se guardó el dolor y siguió siendo pisoteada el resto de su vida. Otro guardó el dolor y empezó a pisotear a otros. Porque si tú no perdonas, o te destruyes o destruyes a otros. Quiero hablarle de este. Quiero que pasen aquí 4 jóvenes rápido. Vamos a hacer un ejemplo aquí rápidamente. Un fuerte aplauso a estos actores voluntarios. Pasen aquí donde hay luz. Me gusta tu peinado, Memo.
¿Me puedes imponer manos, Señor? Sana al pastor Andrés. Es broma, pero es en serio. Entonces, chécate esto. Él inicia la cadena. Puede ser papá, familiar, un tío, un amigo, un papá. Y agrede a su hijo. El hijo dice, ojo ahí, el hijo dice, yo nunca le voy a hacer esto a mis hijos. Yo nunca voy a hacer lo que me hizo mi papá, lo que me hizo mi abuelo. O mujeres que dicen, yo nunca le voy a gritar y denigrar a mis hijos como lo hizo mi mamá conmigo. Nunca lo voy a hacer. Pero como no han perdonado, unos años después, ellos se miran haciendo lo mismo a su hijo. Hello. ¿A poco no? Yo nunca. Y ahí estás. Porque si no perdonas, el agredido se vuelve agresor. Y luego que ya es el nieto de tercera generación, agrede al que sigue. Entonces qué buena actuación, qué barbaridad. El Oscar, por favor, a estos señores. Entonces tenemos ¿cuántos de aquí quisieran lastimar a sus nietos? Nunca. Pero cuando lastiman a sus hijos, terminan lastimando a sus nietos y sus bisnietos. ¿Sabes que el rey David asaltó a una mujer y luego mandó matar a su esposo? Y luego en su familia ocurrió lo mismo y sus hijos hicieron lo mismo. ¿Sabes cuál es la única manera de romper esta cadena? Bajen las manos. Es que si alguien es agredido, y empieza de nuevo, no es tu culpa, es el pecado, obsesión de un agresor. Si esta persona te agrede y te ofende, aunque todo en ti quiera vengarse, no quieres soltar ese dolor. La única manera en que tú frenas esta cadena de abuso es si tú te humillas delante de Dios. Y tú dices, Dios, si vas a aplaudir, dale gracias a Dios por esto. Dices, Dios, yo me humillo. Tú mantén la mano allí. Sigan actuando. Dices, Dios, esto para conmigo. Mis hijos ya no. Mis nietos ya no. Mi papá fue maltratado por su papá. Pero mi papá un día, aunque lo quería matar, dijo, Dios, yo lo perdono. Y mi papá dijo, esto para conmigo. Este maltrato se detiene aquí. Yo no puedo evitar ni regresar el reloj para que tú no hayas sido maltratado, pero tú sí puedes detener el abuso hacia futuras generaciones. Tú puedes humillarte delante de Dios, perdonar y decir, esto para conmigo. Alguien diga fuerte, esto para conmigo. Denle un fuerte aplauso a Dios. Gracias, muchachos, gracias. Esto para conmigo. Y la única manera es perdonar. ¿Sabe qué me ocurrió a mí? Le comentaba de la primaria, en donde, de nuevo, a lo mejor uno de niño yo me lo tomé más exagerado, no sé, pero a mí me afectó mucho. Nunca dije nada, me lo guardé. Nunca hice nada al respecto. Guardé el dolor, no perdoné, me quería vengar. Pero ¿sabes qué empezó a pasar? Que en mi casa yo empecé a sacar esa agresión con mis hermanos. Y me cuesta mucho trabajo admitirlo, pero yo tenía 10, 12, 14, 15 años y yo agredía a mis hermanos menores. Les golpeaba físicamente, les hablaba palabras denigrantes, los maltrataba, los trataba peor que a gente que me caía mal en la calle, peor que a un extraño. Y en casa yo me volví un bully con mis hermanos porque yo no estaba perdonando a los que a mí me estaban agrediendo. Y quiero decirte algo, tú necesitas parar eso el día de hoy. Hoy tienes que decir, eso para conmigo. Yo hoy perdono, porque luego terminas lastimando a la gente que está más cerca de ti, a los que más amas. Años después hemos reconciliado nuestra relación y somos grandes amigos y hermanos, pero terminé lastimando a la gente que yo más amaba. ¿Alguien está escuchando esto? Voltea con alguien y dile, esto para conmigo, esto para conmigo, esto se detiene conmigo, yo no voy a continuar esa cadena. Una cosa más, alza la voz, anímate a perdonar. Y número 3,
hay que andar sin vergüenza. ¿Andar sin qué? Sin vergüenza. Esta Tamar, quiero que te imagines un poco el cuadro. Llegó, salió corriendo con las manos en la cara. Dice que se rasgó la túnica que era de las vírgenes, de las hijas del rey. Y dice que se puso ceniza sobre su cabeza y salió llorando, avergonzada, humillada. Pero dice que vivió desconsolada. Eso significa, estaba de luto el resto de su vida en casa de su hermano. Ojo con eso, venga acá, mira acá. Eso significa que todos los días Tamar, cuando se levantaba, como estaba de luto, desconsolada, tomaba ceniza y se la ponía en la cabeza. Y todos los días Tamar se recordaba de su vergüenza. Porque si dice desconsolada, desolada, eso implica estaba de luto todo el tiempo. Todo el tiempo estaba avergonzada. Todos los días recordaba lo que su hermano Amnón le hizo. Todos los días recordaba la humillación que padeció. Todos los días ella se recordaba que alguien la trató como basura. Y todos los días ella se sentía como basura. Cargaba con esa vergüenza. Pero sabes, quiero decirte el día de hoy que tú no tienes que cargar con la vergüenza, porque Jesús cargó con la vergüenza en la cruz del Calvario. Él fue desnudado de su túnica, Él fue escupido, fue violentado. Cada clavo que le atravesaron era vergüenza, era injusticia, pero Él se quedó callado para que tú fueras liberado. Él recibió la vergüenza para que tú no tuvieras que cargar con ella. Alguien diga amén a eso. Alguien diga amén a eso. Aleluya. Aleluya. Quiero que leas esto conmigo. Isaías 53 verso 5 dice: pero Él, está hablando de Jesús, el profeta Isaías. Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él, sobre Jesús, los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Fue avergonzado. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Jesús llevó la vergüenza en la cruz para que tú soltaras la tuya. Tú tienes que echar esa vergüenza sobre la cruz de Jesús. A lo mejor tienes la vergüenza de haber hecho algo. A lo mejor tienes la vergüenza de que alguien te hizo algo. A lo mejor alguien te trató como basura, te humilló, te expuso. A lo mejor es alguien cercano en casa y todos los días te estás recordando de esa vergüenza, de esa situación. Pero tú tienes que decir el día de hoy: esto para conmigo. Yo he hecho mi vergüenza sobre la cruz. Mi vergüenza queda crucificada junto con Cristo Jesús. Y así como Él resucitó, yo resucitaré en una nueva persona, en una nueva identidad, limpio de ese pasado, limpio de esa agresión, limpio de ese problema, limpio de esa vergüenza. Yo soy nuevo en Cristo Jesús. Mi vergüenza quedó en la cruz del Calvario. Ahora soy nuevo en Cristo Jesús. No permitas que el dolor defina tu futuro. ¿Sabes? Quiero acabar con la historia de una mujer llamada Rahab. Sé que conocen la historia, pero hoy va a tener mucho más sentido esta historia. Está en Josué capítulo 6. Rahab era la prostituta en la ciudad de Jericó, la primera ciudad que los israelitas conquistaron para tomar posesión de Canaán, la tierra prometida. Rahab dice que vivía con su familia. Entonces, lo más seguro es que su familia condonaba y se estaba aprovechando de su situación. Todos los días ella era abusada, maltratada, denigrada por hombres, y su familia estaba viviendo de las ganancias de ella. Hoy en día, en el Medio Oriente, en algunos lugares de México,
personas venden a sus niñas de 8, 10, 12 años y obtienen un beneficio económico para que otro más abuse de su hija. Y esta era la situación de Rahab. Obtenían un beneficio económico de alguien más porque estaban abusando de ella. O sea que era agresión sobre agresión sobre agresión. Era la basura en la ciudad, era la basura de la casa, era maltratada, era denigrada. Pero un día entraron dos hombres distintos a Jericó, dos espías israelitas. Que por cierto, los hombres cristianos tenemos que ser hombres diferentes. Hombres que dignificamos a la mujer y a los niños. Hombres que las mujeres pueden estar en confianza en nuestra presencia. Hombres que no van a aprovecharse de una persona más débil. Hombres que van a ver a los ojos a las mujeres y no analizar su cuerpo. Hombres que van a levantar la identidad de una mujer. ¿Alguien está escuchando esto? Tiene que haber hombres distintos. Y un día Rahab vio a estos dos hombres. Los vio distintos. Y dice que ella les quiso ayudar. Ella sabía que eran hombres de Dios, del pueblo de Israel. Y ella les quería ayudar. Esto representa que cuando ella les quiso ayudar a ellos y creyó que Dios había dado la ciudad en manos de los israelitas, que ella creyó en Dios. Eso es fe, diga conmigo fe. Creyó en la obra de Dios. Y cuando tú crees en Jesús, la obra de Dios en la cruz por ti es fe. Ella tuvo fe, pero no solo eso. Ella les ayudó, los escondió, los dejó bajar sobre la ventana para que escaparan. Y les dijo: cuando vengan de regreso a esta ciudad, recuerden que yo los ayudé y sálvenme a mí y maten a mi familia. ¿Se dijo así? Dijo: sálvenme a mí y salven también a mi familia. Aunque ellos eran eran cómplices de su situación, ella los perdonó. Y fíjate el contraste. Rahab los perdonó tanto. Dios salvó a Rahab y salvó a su familia. Y Dios le dio un nuevo comienzo. Escucha, quiero que veas esto. Tamar una vez fue maltratada y no lo pudo superar. Rahab diariamente maltratada por años, pero un día dijo: esto para conmigo. Yo pongo mi fe en Dios y yo perdono a los que me han agredido. Y sabes que Rahab fue libre de su pasado. Dice la Biblia que Rahab se casó con un tipo llamado Salmón. Yo sé que está feo el nombre, pero era buen tipo. Y a lo mejor tú estás acá y dices: Andrés, es que tú no conoces mi pasado. Tú no conoces lo que yo he hecho, lo que me han hecho. Yo ya no sirvo para nada. Yo no me merezco un buen esposo. Ese pensamiento es pensamiento de desolación. Tú crees que te mereces un mal hombre porque fuiste maltratada. Hay que soltar eso. Dice Andrés: yo no me merezco un buen hombre, no me merezco una buena familia, no me merezco un buen futuro, porque tú no sabes lo que yo he pasado, Andrés. Pero quiero decirte que Dios sí sabe. Y que si se lo entregas a Él, Él puede darte un buen futuro y un buen esposo como Salmón, aunque tenía nombre feo, ¿verdad? Y ese Salmón, dice que Salmón y Rahab tuvieron un hijo llamado Obed. Y Obed tuvo un hijo, Boaz tuvo un hijo llamado Boaz. Boaz se casó con Ruth. Porque cuando haces bien, tus generaciones hacen bien también. Boaz redimió a Ruth, por los que entiendan. Y luego Boaz tuvo a Obed. Obed tuvo a Isaí. Isaí tuvo a David, que llegó a ser rey. Y en Mateo 1, en la genealogía de nuestro Señor Jesús, aparece el nombre de Rahab. Y es como si Dios estuviera gritando desde la eternidad: escucha, conozco tu pasado, sé que has sido abusado, maltratado, humillado, pero si me lo entregas, te redimiré, te restauraré, de tal manera que tu nombre será glorioso, tu futuro será glorioso, tus generaciones serán brillantes. Aleluya. Alguien denle un grito de gratitud a Dios. Gracias, Dios. No seas como Tamar y Absalón, que una situación destruyó el resto de sus vidas. Sé como Rahab, que no importa lo que le ocurrió, ella dijo: esto para conmigo, yo se lo entrego a Dios, yo perdono, yo seré diferente. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, solo tú conoces el quebranto y el dolor de hombres y mujeres y niños y adolescentes aquí. Solo tú conoces el desprecio que algunas mujeres han sentido en casa a manos de sus propios maridos. Algunos hombres que han sentido el abuso de papá, de tíos. Algunos en la escuela, algunos están padeciendo una amenaza
extorsión, violencia. Otros que están siendo humillados de otras maneras. Solo tú conoces el dolor que cada uno carga. Algunos tienen coraje, algunos se sienten destruidos, otros han perdido la esperanza de un futuro brillante. Creen que ya nada bueno les puede pasar. Espíritu Santo, pido que vengas y que nos des la libertad que le diste a Rahab un día. No queremos ser como Tamar, que el resto de su vida fue destruida por esa situación. Queremos ser restaurados. Señor, también te pido que tu Espíritu Santo venga a cada hombre y mujer que han sido parte de la agresión. Pido que tú nos concedas arrepentimiento genuino. Algunos han querido parar de hacer lo que están haciendo y no han podido. Ha sido más fuerte el coraje, el pasado. Pero hoy pido que les concedas libertad, arrepentimiento y libertad. Que hoy hagan las paces contigo. Yo quiero que pongas tus manos frente a ti como si le estuvieras entregando algo a Dios. Abras tus palmas. Sigue con tu rostro inclinado. Espíritu Santo está tocando muchas personas hoy. Y le digas: Señor, te entrego esta experiencia que tuve. Te entrego ese mal ejemplo que recibí. Te entrego eso que me ha dolido, que sigo cargando. Hoy decido alzar la voz a ti. No le he dicho nunca a nadie, pero hoy te lo voy a decir a ti. Eso me dolió. He estado enojado. Hasta he estado enojado contigo, Dios. Pero hoy te entrego esta vergüenza. Hoy te entrego este maltrato. Hoy lo suelto en tus manos. Y hoy decido perdonar. Hoy decido perdonar a la persona que me agredió. Y lo hago porque yo quiero ser libre. Porque yo quiero ser libre. Yo quiero un futuro distinto. Di conmigo: esto para conmigo. Aquí se detiene el abuso, Señor. Aquí se detiene el dolor. Aquí se detiene. Esto para conmigo. Hoy perdono. Hoy decido que no voy a seguir viviendo como alguien maltratado. Hoy decido que no voy a ser alguien que abusa de otros. Esto para conmigo. Así en tu lugar, no te pares, no abras tus ojos. Vamos a escuchar.